Muy buenas tardes, los saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Volvemos con una taza de café con el maestro Aurelio Mejía. Las gracias al maestro porque estuvo de paseo, estuvo formando a nuevas personalidades que van a poder ofrecer su ayuda y su colaboración a las personas de acá del Perú y del mundo virtualmente. Estuvo dando su curso de hipnosis introspectiva. El día viernes recién retornó por allá. Estuvo paseando también, se fue a Nazca a conocer un poco de las líneas de Nazca. Y todos los peruanos estamos muy, muy contentos de haber compartido todos esos días y su sabiduría con él. Bueno, el día de hoy nuestros temas son resurrección y reencarnación. Adelante, maestro. Bueno, ese es un tema que ya está muy trillado, muy tratado, pero todavía no entendido. Y en el caso mío, no aceptado. ¿De qué se trata? El ser humano siempre ha tenido la idea de que hay algo más allá, porque eso le abre una luz de esperanza a aquellos que no quieren que esto termine, a aquellos que no quieren despedirse para siempre de sus seres queridos que han fallecido. Y entonces, en diversas culturas cavernícolas, indígenas, se ha tenido la creencia de que los seres queridos continúan aquí, aunque no los veamos en otra dimensión. Algunos enterraban los cadáveres en posición fetal con la idea de que podían renacer de nuevo. Hay teoría de la reencarnación, que es otra forma de expresar la resurrección. En la Biblia se menciona resurrección porque el término reencarnación es nuevo. Es apenas del año 1857, cuando un francés, el señor Hipólito Rivail, más conocido como Allan Kardec, lo acuñó utilizando las raíces re, que quiere decir volverá. De ahí viene la palabra repetir, reencontrar, reiniciar, retomar, volverá. En o in, que quiere decir entrar. Y carnare, a cuerpo de carne. Entonces ya había la idea de que la vida no es la de este cuerpo, sino la de un principio vital, alma, energía, espíritu, soplo divino, como lo quieran llamar. Pero de la teoría al hecho hay mucho trecho. Es cierto que la teoría de la reencarnación o renacer de nuevo en un proceso continuo de superación, de mejoramiento, que algunos llaman comenzar en el alfa, pasar por todas estas existencias y terminar en el omega, ya como espíritus puros. Pero esas son teorías. Es cierto que esa teoría da muchas respuestas a los sufrimientos de la raza humana. Es cierto que da consuelo a los que viven ahora en penuria, porque les ofrece un mañana mejor donde van a compensar eso. Es cierto que brinda explicaciones el por qué o para qué nos suceden los aconteceres que pasamos a diario. Que en una vida fue pobre, humillado, mal tenido, en otra vida va a ser rico y va a tener oportunidad de probar si él también humilla o no. En un ciclo permanente, una rueda que algunos llaman del samsara, que no sé qué significa, pero es una rueda.
Y yo me pregunto, ¿eso tiene sentido? Ya lo dije, si nos ceñimos a las explicaciones que da la teoría de la reencarnación, vaya sí, todo se explica, todo se justifica, pero no estoy de acuerdo. Ábrele porque no estoy de acuerdo. Porque utilizando lógica, sentido común, filosofía, en la nada, nada había. Y un día, algunos llamados dioses en la mayoría de las religiones, unos politeístas, o sea, varios dioses, otros monoteístas, un solo dios, estaba muy aburrido en esa nada porque era lo único que había. Yo voy a hacer una creación para entretenerme. Esto está muy aburrido aquí sin hacer nada tanto tiempo, eterno. Y entonces resolvieron crear la materia. A esa materia en cierto momento resolvieron ponerle vida. A esa vida en cierto momento resolvieron ponerle inteligencia. Y a esa inteligencia en cierto momento resolvieron poner la prueba a ver si era tan inteligente. Aurelio, ¿cómo así? Es que es posible no ser tan inteligente teniendo inteligencia. No. Si el hombre fuera inteligente ya había logrado la paz. No estaría destruyendo el planeta, no estaría contaminando los mares, los ríos. Pero en fin, eso es otro cuento hablar de la moral de la raza humana. Vamos al momento en el que yo estaba en la nada. Nada era, nada me dolía, nada me faltaba, nada tenía que trabajar, nada me daba hambre. Oiga, usted no se imagina lo bueno que era eso. Y llegó un ser que me dijo, Aurelio, yo soy el creador y te voy a ofrecer crearte para que tengas vida, para que sufras, para que te enamores, para que te divorcies, para que te echen del empleo, para que aguantes hambre, para que pases por guerras, para que pases por el COVID-56, que es más fuerte que el 19. Y yo le dije, no, qué pena, padre, porque yo como vi que otros le decían padre, y dije, padre, eso no va conmigo. Yo paso, a mí sáqueme de ese caldo. Yo no quiero tener existencia. Pero eso es lo que yo opino. Pues resulta que ya estoy aquí, ya estoy en la existencia. Entonces, ¿qué hago? Adaptarme, acomodarme. Entonces, al principio busco algo que me explique para qué me crearon y por qué me crearon, porque son dos cosas distintas. Y hay muchas teorías, pero todavía no me convence ninguna. Vayamos a la comunicación con seres fallecidos, a ver si eso es real. Es cierto que hay cantidad de mediums en todo el mundo que afirman tener comunicación con nuestros seres queridos y nos dan mensajes. No lo niego, es cierto. Pero que me expliquen por qué ninguno de los grandes misterios de la humanidad se han resuelto con mediunidad, ni las líneas de Nazca, ni las pirámides de Egipto. Nada. Ni la teoría que nos explique ya con base a una comunicación con un ser inca, cómo cortaban las piedras, cómo las levantaban, cómo hicieron Machu Picchu. No, no hay una sola comunicación mediúnica que haya resuelto un misterio. Ahí siguen los misterios y tenemos que estar sacando teorías y tratando de probar, buscando con la arqueología la piedra filosofal o la piedra que le dieron a Napoleón para descifrar los jeroglíficos de las pirámides, la Roseta. Entonces, vámonos a una teoría, porque no me baso solamente en negar, yo también busco.
Y he elaborado una teoría basada en cositas que podamos tocar, palpar. Las pompas de jabón. Y lo voy a leer. Una pompa de jabón es una esfera hueca formada por una película muy fina de agua y jabón llena de aire o gas, la cual puede flotar y estalla después de unos segundos, suponiendo que esto es una pompa. Es transparente, pero tiene unos colores que llaman iridiscentes, que se ven moverse en la superficie de la pompa. Cada pompa tiene propiedades físicas que la distinguen del resto, como diferente volumen, tamaño, peso, reflejos iridiscentes que varían de una pompa a otra dependiendo de la proyección de los rayos solares sobre la superficie brillante. Podemos afirmar que cada pompa tiene su propia personalidad. Ahora imaginemos que un niño juega haciendo pompas con esos juguetes que venden, ¿no? La pajilla, el tubito. Algunas pompas se las lleva el viento, a otras el niño les pone nombres y las sopla para mantenerlas en el aire un mayor tiempo para que no caigan. Esperen que esta pompa me movió la cámara. A ver, enfoquemos otra vez la cámara porque entonces mi demostración de pompas, ¿cómo queda? A ver, camarita. Esta cámara es automática y uno no puede mover la mano porque la cámara interpreta. Bueno, a ver, yo tengo aquí mientras tanto. Ahora sí. Ya. Ha mostrado Ahora bonita sí, tu ya. corbata. Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, eso me pasó porque esta cámara detecta la mano, o sea que no puedo alzar mucho la mano porque me hace seguimiento y sigue la mano y después me desenfoca a mí que soy el más importante. Bien, algunas las lleva el viento, otras ya les dije que el niño les pone nombres y a otras las sopla, pero no voy a soplar para que la cámara no se empiece a seguir las pompas y me pierda de vista a mí. En su imaginación, el niño mantiene vivas todavía algunas pompas que estallaron y no existen, pero que le gustaron por alguna razón. Cuando cada pompa revienta, su aire regresa a la atmósfera y pierde la individualidad, pues se integra con los aires de otras pompas que ya cumplieron su ciclo. El agua jabonosa que conformaba la superficie de la pompa cae y se mezcla, se integra con la tierra. El niño sigue soplando y haciendo más pompas, y es seguro que ninguna de esas pompas tendrá todo el mismo aire de una pompa anterior que ya reventó. No nos atrevemos tampoco a especular si ese aire de la pompa recuerda que anteriormente fue otra pompa y regresó a inflar nuevas pompas, en un ciclo repetitivo que llamaríamos repompar. Ahora sí, llevemos el ejemplo de las pompas de jabón a la teoría de la reencarnación. Comparando el espíritu del cuerpo con el aire de la pompa, lo que sucede después de morir queda a la imaginación de filósofos y religiosos para que especulen con su propia teoría, ya sea que tal espíritu permanezca con cierta individualidad mientras lo recuerden, o deje de existir y se confunda con la masa de energía espiritual universal cuando le olviden. Expliquemos eso un poquito mejor. La persona falleció hace poco. Toda la familia lo recuerda, lo reviven en las misas, en oraciones que hacen en sus casas, en meditaciones. Lo mantienen vivo en ese campo energético que suponemos del cual formamos parte. ¿Y cuánto tiempo recuerdan a la persona?
no duran más de una generación. A la generación siguiente seguro que ya lo han olvidado. Ejemplo en mi caso, yo ya no recuerdo ni sé cómo era mi bisabuelo, mi tatarabuela, ni mi primo Simón por ahí una quinta generación anterior. No, ya no lo recuerdo. Conclusión, ya murieron, ya no existen. Aurelio, ¿y si el recuerdo los mantiene todavía vivos? ¿Será que eso explica el que ya no nos podamos comunicar con los incas, ni con los nazcas, ni con los egipcios antiguos, ni con los romanos de la Legión? ¿Quién lo recuerda? Nadie. Ya no existen. Entonces hay que haya abierto el tema para que expongan sus teorías. Maestro, ¿y cómo ¿Sí? explicaríamos entonces esas vidas que se presentan cuando hacemos sesiones? Perfecto. Cuando hacemos sesiones, estamos trabajando con la mente humana, que es prodigiosa. Ustedes no alcanzan a soñar lo que yo sí sueño. Unas fantasías que yo mismo me cuestiono y me digo, mirándome al espejo, oye Aurelio, ¿cómo fue que te imaginaste eso? No, Aurelio, yo no sé. Yo mismo estoy sorprendido de esos paisajes que vivencié, de esas películas que armé. Pues bien, en estado de trance hipnótico tenemos acceso a otros niveles de la mente que no son los niveles cotidianos, los niveles que llamaríamos de conciencia. En los niveles de su conciencia, y en eso los puede asesorar mejor Ramiro Montaño, que está aquí, entramos a otras dimensiones de energía, a otras conexiones. Y podríamos, uno, tener contacto telepático con las personas que están vivas. Las personas que están vivas que todavía tienen recuerdos de ese ser que falleció. O sea que estamos consultando bases de datos como en Internet. La nube de Internet, no sabemos en qué parte almacena la información que subimos. Puede estar almacenada en un servidor de Rusia, o de China, o de Pakistán, no sabemos. Pero ya con la tecnología se puede acceder a esa nube que los ocultistas llamaron la cinta acáchica, que el sacerdote jesuita filósofo Teilhard de Chardin llamó la anosfera, o que Jung, el psiquiatra europeo austríaco, llamó el inconsciente colectivo. Entonces es posible que como todavía hay servidores, para utilizar un término tecnológico de la red, el tío, la prima, el abuelo, de modo inconsciente yo me conecto con esas energías y extraigo información de ahí. Y aparentemente tenemos comunicación con el ser que falleció. Es cierto que a veces dan información que se puede verificar. De hecho, un médico norteamericano, Ian Stevenson, que ya murió, no sé cómo pronuncia en inglés, lo dije para que lo encuentren más fácil en internet los que no sepan inglés. Ian Stevenson escribió un libro que llama 20 casos comprobados de reencarnación. Y también hay unas historias de un niño de la India al que le cortaron el cuello en una vida anterior y ahora nació como otra persona y recuerda, su nombre es Muna, recuerda esa supuesta vida anterior, cómo lo degollaron, y en la vida actual incluso nació con una cicatriz congénita. O sea, hay muchos casos extraños, pero el hecho de que haya muchos casos extraños para mí no son muchos, para mí son poquísimos. Aurelio, ¿por qué? Si ya tenemos 20 casos comprobados de reencarnación, tenemos una historia de la India que usted ha leído y ha creído. Sí, pero ¿cuántos casos son esos comparados con los 50 millones de personas que mueren al año? Al año. Y sumen en 50 años cuántos millones de personas son. Conclusión, en teoría la cantidad de almas flotando en el éter
Son muchos. No, es que no me da el sonido para producir cuántas son. Voy a terminar más. Por lo tanto, eso que llamamos muchos, para mí son nada, comparativamente, estadísticamente hablando. Bueno, Bien, quien desea participar, levante la mano, por favor, y haga sus preguntas. Esas memorias que tienen los niños de otras vidas, ¿qué dirías? ¿También lo negarías? No, mira, llamamos muerte clínica, muerte médica, cuando el corazón deja de palpitar, el pulmón deja de respirar. Pero, ¿quién puede comprobar que realmente esa es la muerte? Ante un fenómeno tan complejo como es el ser humano, la mente humana. Entonces viene la pregunta, ¿vamos a tomar como muerte del ser la muerte del cuerpo, la muerte del cerebro o la muerte de la mente? El cuerpo se descompone a las pocas semanas. Los huesos sí demoran muchos años en descomponerse. Pero la mente, el pensamiento, no sabemos al cuánto tiempo muere. Porque para los occidentales somos cuerpo con pensamiento. Para los orientales somos pensamiento con cuerpo. ¿Por qué dije pensamiento y no dije espíritu? Para evitar el término de religión. Llámelo entonces fluido vital, si no lo quiere llamar pensamiento. Llámelo energía vital, energía cósmica, o llámelo energía primera. Entonces, si soy occidental y pienso que la vida es la del cuerpo, yo tomo por muerte del ser fallecido cuando en el hospital vean que ese aparato electrocardiógrafo se quedó plana la curva, o cuando determinen que ya el corazón dejó de palpitar. Pero esa es la muerte médica con base al conocimiento que el hombre tiene en este momento. Cuando el hombre sepa más de sí mismo, podrá cambiar esa línea roja utilizando términos de Putin. Corre la línea roja, corre la idea, el concepto de muerte. Entonces, volviendo a tu pregunta del niño que nace con recuerdos de una supuesta vida anterior, voy a tomar palabras de el doctor Hipólito Rivail, conocido como Allan Kardec. Antiguamente se pensaba que el hombre estaba formado por dos elementos básicos, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo a la tierra, el espíritu, según la religión, al cielo, al purgatorio o al infierno, o a unas dimensiones, depende de la religión. Pero el doctor Rivail, el señor Rivail, porque no era el doctor, pero sí era un sabio, enunció un tercer elemento. Uno, y ojalá que la cámara no me tome, porque va a alzar la mano. Uno, el cuerpo. Dos, el periespíritu. Y tres, el espíritu. Ya yo podría explicar a Allan Kardec o Hipólito Rivail qué quiso decir con periespíritu. Si el cuerpo es la materia pesada, grosera, vulgar, átomos, moléculas, y el espíritu es lo puro, lo transparente, lo invisible, pues el periespíritu es un nivel intermedio entre el cuerpo y el espíritu. Según el doctor Rivail, vuelvo y digo doctor, es por admiración que le digo doctor,
Hipólito Rivail ubicaba en el perispíritu, que no es la materia grosera, pesada, pero tampoco es el espíritu puro, ubicaba las cicatrices congénitas, Aurelio, con T, y otros fenómenos. Entonces, si yo tuviera la respuesta, ¿por qué el niño recuerda? Tendría más clara mi teoría. Pero, ¿por qué el niño no recuerda más allá, bien lejos? Vuelvo otra vez a Nazca, vuelvo otra vez a Machu Picchu, vuelvo otra vez a Egipto, vuelvo otra vez a otros misterios que estaba por resolver en el mundo. ¿Por qué no recuerda eso? Porque lo que recuerda es muy reciente. Aurelia, pero es que también recuerda cosas de Egipto y también recuerda cosas de Grecia. Por allá, muchos años. No sabemos si son recuerdos o son imaginarios. Lo tomaremos como recuerdo cuando realmente eso se pueda comprobar. Mientras tanto, está en el escenario de la teoría, está en el escenario de la especulación. Pero el doctor Ramiro Montaño estamos necesitándolo porque él sí explora otras dimensiones. Ok, bueno, lo importante es que aparece y nos son una buena herramienta para poder resolver el conflicto que nos traen los pacientes. Julio César, desde la ciudad de Arequipa, está levantando la mano. Abre tu micrófono y preséntate, por favor. ¿Cómo estás, nuevamente, Gloria? Maestro Aurelio, muy buenas tardes. Un saludo desde acá, desde Arequipa. Lo estoy escuchando atentamente, maestro Aurelio. Eh, y así como tuve la oportunidad de poder mencionarle en el momento en el que estuvimos recibiendo información del curso que han dado a último en Lima, pues nuevamente entro en no en el afán de generar ningún tipo de controversia ni nada, pero yo lo escucho atentamente y con todo respeto, le digo, teóricamente tiene sentido lo que usted menciona, pero a título personal y en caso personal, con las experiencias que yo he tenido y la información que yo he buscado para corroborar eso que he escuchado o eso que acabo de filmar aquí en mi teléfono celular, de las experiencias múltiples que me ha tocado vivir, sobre todo cuando he sacado abortos, cuando he tenido la oportunidad en Huancayo el mes pasado de haber tenido que escuchar a la mamá que el niño de 3 años le estaba hablando de algo que solo su papá sabía cuando falleció. Ese niño ni siquiera había nacido, y que le dijo dónde tenía que buscar un documento, porque era un documento que estaba necesitándolo por un problema legal en un domicilio. Entonces ahí es como que dentro de mi experiencia digo, algo no me cuadra. Ojo, no estoy polemizando, yo respeto mucho su punto de vista, pero en mi caso personal, y como esa vez se lo mencioné en Lima, estas cosas a mí me tocan 1 o 2 veces por semana, e incluso tuve la oportunidad de meter en trance hipnótico a una compañera del curso que estuvimos en Lima hace unos 3, 4 días atrás, y también tuvimos otro evento muy parecido. No voy a mencionar el nombre, pero está en sala, y resulta que esto como que rompe con lo que está mencionándole en la parte teórica, como lo vuelvo a repetir. Yo lo escucho con todo respeto, pero algo dentro de mí me dice que algo no me cuadra a nivel personal. Yo como Pues ahí no tiene nada nuevo. Yo comencé diciendo a mí tampoco me cuadra. Ahí estamos usted y yo de acuerdo. Correcto, doctor. Sino que el detalle está en que justo usted me menciona sobre el tema de evidencias. Yo, al igual que usted, entiendo por curiosidad o necesidad, yo he tenido que buscar, no voy a decir nombres. Hay una compañera de trabajo que también está en esta sala, que en una vida pasada era princesa inca, y sí me mencionó cómo cortaban las piedras. Y esto lo tengo grabado aquí en video. Entonces, hay información que a mí, por el hecho de tener cercanía a Cusco, me permite poder estar ahí muchas veces, son como 40 veces, intentando buscar
eso que de repente en un libro no lo puede encontrar, pero basado en llegar a salir de esa duda de qué es, qué fue, qué es lo que como información está guardada ahí. Entonces, eh, sé que como parte teórica es complejo desde la parte científica demostrarlo fehacientemente con un documento firmado por una universidad que la que fuese para decir pues esto es valedero, esta información que tienes, este caso que te ha tocado pues es real, es así, pero en la experiencia que yo tengo pues yo sí dentro de mí y a título personal yo como Julio César, yo sí estoy seguro de que no morimos como tal y que podemos tener comunicación con ellos y que pueden dar mensajes que no necesariamente han venido de una matriz, han venido de un consciente colectivo, sin el ánimo de polemizar, doctor Aurelio. Ahora sí, el doctor Ramiro alzó la mano. A ver, buenas noches. Es un tema muy interesante. De por sí, pareciera que no hay investigaciones sobre el tema, pero las universidades, bibliotecas y ciertos otros sitios dedicados a la investigación, encuentras muchas investigaciones sobre estos temas. Lo que pasa es que no se publican o hay poca gente que accede o tienen interés por trabajar, por investigar o por leer sobre las investigaciones. El maestro Aurelio nos hablaba del caso de Stevenson. Creo que eran unos 2000 y pico de casos que él estudió y que fueron algunos contrastados. En mi caso, hace 3 años, con un niño de 4 años, nos relataba, pues su madre lo ha llevado al psicólogo, y este niño nos relataba haber tenido una vida en un barco, haber sido cocinero del barco y haber fallecido de forma trágica en el barco. Y fue una cuestión que logramos comprobar en el sentido de que la historia que nos contaba el niño era tal y como el niño de 4 años nos contaba, ¿no? Entonces, nos la contaba con tantos detalles que luego cuando investigamos, pues encontramos todos esos detalles de ese accidente, de ese barco, de todas las personas que estaban allí y sobre la vida de este niño. Y él aseguraba ser este niño. A los 4 años nos contaba con todo detalle pues su vida y lo que había sucedido, ¿no? Como ese caso, he trabajado dos más muy interesantes y en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona hay estudios realizados sobre casos de marcas de nacimiento, sobre casos de personas que han manifestado, que han reencarnado. Tenemos el caso de Hardon, de Jim Tucker también, y hay muchísima información que para aquellos que les interese, podéis encontrar en las bibliotecas y leer y bueno, haceros a una idea de lo que hay. Lo que pasa es que desde el punto de vista del método científico en el cual nos hemos educado, nos es bastante complejo demostrar en base a la teoría del método científico, pero si nos vamos a partir de la física cuántica, nos está dando todas las posibilidades de trabajar estos temas y de ver y de sentir, de estudiar y casi que afirmar de que la muerte no existe, que los estados de conciencia existen y que solo cuando el cuerpo los signos vitales dejan de mover el cuerpo, simplemente hay un cambio de estado, ¿no? Y el ser energía o el espíritu, como le queráis llamar, dependiendo de la religión o creencia, sigue su camino, ¿no? La energía
continúa y al parecer pues sí que hay cada vez más casos. En la actualidad en Inglaterra se investigan muchísimo y otra persona que también investigó mucho, yo simplemente doy datos sueltos, Dolores Cannon, también hay casos. Hay que estudiar, hay que leer y llegar a conclusiones. Creo que no podemos llegar a conclusiones ni llegar a cerrar un tema porque si hasta ahora somos capaces de comenzar a dejar el método científico y dejar de ser materialistas, entonces entrar en una era donde trabajamos con otro tipo de método de investigación, de observación y de entender el universo, pues nos cambian muchas teorías y sería catastrófico cerrar una investigación, ¿no? Las investigaciones siempre hay que dejarlas abiertas y seguir interesándonos y sobre todo, por ejemplo, una comunidad como la nuestra, todos estos casos que nos llegan de niños que nos relatan o de adultos que nos relatan haber venido de otras vidas, haber estado en otros cuerpos, documentarlos y aportarlos para que la investigación continúe. Ese sería como nuestro trabajo. Cerrar la investigación no podemos, pero sí podemos documentar esos casos y compartirlos y hacer que esas investigaciones a futuro pues tengan un significado y puedan ayudar a orientar a la humanidad hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ese es mi aporte. Podría mencionar muchos casos, pero quiero que hable más gente. Bien, ¿podría participar, Sí, doctora Aurelio? Doctora Aurelio, Gloria, a todos los presentes, les habla Alexandra. Ahora, recientemente, habiendo compartido el curso con el doctor Aurelio, en referencia a eso, como Julio lo había dicho, yo cuando fui sometida a hipnosis específicamente con él, siempre he tenido un tema de, por ejemplo, me llamaba mucho la parte del oriente, el oriente, y cuando pasé ese proceso de hipnosis, realmente no era, yo pensaba que era en Turquía, donde yo había tenido una historia, porque yo quiero ir a ese lugar. Pero cuando entramos en hipnosis, era en un sitio que no era Turquía, sino Pakistán, donde había tenido toda una vivencia y incluso yo no sabía nada de Pakistán, ¿no? No conocía ni su lengua ni su forma de vestir. Cuando salí de la sesión, recién pude ver que sí, todo lo que había estado en el momento de la sesión era real. Igual en el caso de Cusco, ¿no? Que tenía yo no había pensado que eso podía suceder, que había vivido en el Cusco, que había sido princesa y todo, pero es como poner a ver, poner al momento de hablar de vidas pasadas, es como decir, es un campo donde todavía no se ha investigado, pero sí entiendo que hay que tener ese proceso de documentar, porque en este mundo en el que estamos, creo que tenemos más los conceptos de lo que dice la ciencia, y si la ciencia no dice o no está de repente sustentado en bases científicas o teóricas, es como que no existe, ¿no? Entonces creo que ahí habría que, en este proceso en el que estamos también de hacer hipnosis, documentar si realmente eso es cierto y cómo nos aporta en nuestra vida. Eso es, maestro, lo que podría compartir ahora. no se oye, no se oye. Está en silencio. Gloria está en silencio, está hablando, pero no tiene micrófono. Bien inspirada que estaba porque movía las manos y todo, pero está... Ah, por eso que no me escuchaba Alexandra cuando le decía que esperara, porque Leoncio iba a entrar. Vuelvo a recalcar algo que siempre ponemos acá. Este programa, de esta tertulia que hacemos con el maestro, principalmente es exponer nuestras ideas, nuestras creencias. Las exponemos, mas no con la intención de convencer a alguien. No tenemos que convencernos de nada. Lo que no nos gusta, ahí queda. Pero sí escuchamos, esta piensa tal cosa, el otro piensa otro, y se respeta, ¿de acuerdo?
bienvenidas todas las opiniones, pero queda como tal, en opiniones ya cada cerebrito verá lo que tenga que hacer. Leoncio, ahora sí, disculpa. Abre tu micrófono, por favor. Después sigue Giovanni. Bien. Doctor Aurelio, doctora Gloria, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, contertulios. Bueno, voy a ser un poco breve, ¿no? Porque en realidad creo que hay bastantes inquietudes. Yo parto, en este sentido, mi enfoque parte por un lado de lo que he leído, de lo que me he informado, y otro de asuntos que son de propia experiencia. Yo creo que con respecto a la reencarnación, tanto el concepto reencarnación como el concepto vidas pasadas ilustran formas bastante fáciles de referir un fenómeno que indudablemente no está investigado. La manera más fácil de expresar esas vivencias internas de aquellos que tienen, me incluyo, que tenemos memorias pasadas, es fácil recurrir a un modelo que esté establecido, como son el concepto de vidas pasadas y el concepto de reencarnación, para de una u otra manera tratar de difundir lo que sentimos y de interpretar lo que también sentimos, ¿no? Pero particularmente yo pienso que la situación pasa por algo que tenemos en este siglo XXI. Creo que el ser humano tiene que refinar su capacidad cognitiva. Definitivamente me parece que la tercera dimensión, como un recurso para interpretar este fenómeno subjetivo de las vidas pasadas o las reencarnaciones, queda corto. Realmente yo pienso que tenemos que establecer un modelo que nos permita pensar en cuarta dimensión. Lo digo no porque quiera, ¿cómo les puedo decir?, complicar las cosas, sino que el tema de matematizar nuestras experiencias es clave si queremos nosotros darle un marco más científico, si cabe el término, y establecer las bases, porque yo estoy convencido de que todo lo que es la estructura mental está básicamente en sus primordios todavía de conocimiento. Definitivamente la física cuántica aporta con sus conceptos, pero hay que redondear más, porque de una u otra manera la física cuántica está sesgada hacia el mundo de lo material. Se origina precisamente a partir de conceptos anclados en lo material. Pero, como dijo el doctor Ramiro, necesitamos no sé si lo dijo así, pero lo entendí así, necesitamos un enfoque metodológico que tenga la misma capacidad resolutiva del método científico, pero aplicada a la dimensión de la mente humana. No sé, una de las cosas que me mueve a expresar estas ideas es si es que podré tener algún interlocutor con el cual de repente podríamos entendernos en otro momento, y por otras vías, la doctora Gloria creo que es una magnífica persona para poner en contacto a personas que están metidos en este tema y de partir, ¿no? Porque yo, oiga, usted dijo que iba a ser breve. ¿Y dónde está la brevedad que no hay que no dar vueltas y hablar? Del espacio a Giovanni. Ya, correcto. Ya dije, creo, lo principal. Gracias también, doctora. Claro, y sigo insistiendo, son nuestras opiniones, ¿no? El maestro, yo, por ejemplo, yo sí creo en la reencarnación, pero el maestro, por ejemplo, dice que puede ser memoria del ADN, puede ser, no sabemos, todavía no lo sabemos, y no sé si esta vida nos alcanzará para saberlo científicamente. Abre, Giovanni, tu micrófono, por favor, y preséntate. Abre el micrófono. Claro. Tanto tiempo que no nos visitas, Giovanni, que ya te olvidaste que tienes que abrir el micrófono, no se pases. Hola a todos, mi nombre es Giovanni, estoy aquí en Boston, soy uno de los alumnos del doctor Aurelio. Maestro, bueno, eso es para acordarnos, no sé si se acuerda cuando estábamos en su clase, creo que fue el tercer día, que usted le hizo una hipnosis a una muchacha y todos nosotros como estudiantes empezamos a mirar la fecha que ella había dado y parece que todo fue en las fechas que ella nos dio.
fueron reales. Aparte de eso, en un segundo caso que tuve yo aquí en Boston, con una paciente, como le queramos llamar, en el conflicto que ella tenía, bastante fuerte con su mamá, cada fecha que ella me daba, me entró la curiosidad que para mí fue algo antiestético, estético, no sé cómo, me olvidó la palabra. Dígale en inglés, dígale en inglés. Ético, algo no ético. Y me puse a mirar las fechas que la muchacha me dio y todas las fechas que ella me daba, y me puse a mirarlas internamente a medida que le iba haciendo la terapia, todas las fechas que la muchacha me daba. Lo único diferente que sí me dio a entender que el cuerpo que tenía ahora en las vidas anteriores eran diferentes. O sea, que no era cuando ella moría volvía a un mismo cuerpo. Pero de resto todas eran cuerpos diferentes. Y casi todas las fechas que ella me dio concordaban con las fechas que yo miraba en el internet. Y nombres de personas. Yo me quedé todo sorprendido. Y con otra paciente me pasó lo mismo. Es más, fue la mamá, le hice la terapia a la mamá y a la hija, porque ellas ni siquiera eran capaces de hablarse. Tenían un odio completo a las dos, y empecé a mirar y es que entre la una y la otra se mandaban a matarse. Pero las fechas que me dieron en las vidas pasadas, en las vidas anteriores, todas las fechas me concordaban. Entonces eso era lo que yo quería, mi pequeña opinión al respecto. Bueno, entonces damos espacio a otro. Maestro, gracias, Giovanni. Maestro o Ramiro, ¿quién le contesta? Mientras Ramiro se organiza. Yo tengo cantidad de casos de esos comprobados y casos sorprendentes de telepatía, de materialización, que yo no le encuentro explicación. Y están en la memoria que comparto en los cursos y está en la información que comparto en internet. Casi 6.000 videos compartidos. Pero el hecho de que yo haya cosas que no entienda, que me sorprenden, no quiere decir que ya acepto una teoría que hay. No, a esa teoría que hay yo la quiero pulir a mi modo, hasta que yo digo, Aurelio, esta sí te da la explicación a todas las cosas. Esta sí te explica por qué tu esposa que murió no se comunica contigo, ni tu mamá, ni tu abuela Clementina. Porque todos quisiéramos comunicarnos con los seres queridos, yo lo quisiera hacer, y nada. Entonces, cuando yo encuentre algo que me convenza, lo voy a compartir aquí con ustedes. Estén atentos que Gloria les avisa con anterioridad. Y sí coincide que cuando sí recordamos o cuando sí nos comunicamos son por las memorias inconscientes que tenemos, ¿cierto? A ver, Ramiro. Bueno, hablamos de diferentes estados de conciencia. Comenzamos por la conciencia física, que es la que se desarrolla en este plano. Y esa conciencia física tiene 7 estadios y cada estadio tiene otros 7 estadios son frecuencias distintas. Entonces, esa conciencia física es parte de lo que nosotros somos, lo que viene en nuestro ADN y todas las memorias físicas que vamos a través desde que aparecemos en el vientre materno hasta que se nos llega la fecha de caducidad. Luego aparece esa conciencia emocional y hablamos de la experiencia de las emociones, y eso son frecuencias, ¿no? Y esas frecuencias las vemos a través de cómo nos comportamos emocionalmente y a través del pensamiento y los sentimientos. También hay 7 estados de esa frecuencia. Y lo vemos muy claramente, vemos esos estadios. Por ejemplo, en el primero ponemos a toda la gente que tiene una frecuencia densa, pesada. ¿Quiénes son esos seres? Toda la gente que comete crímenes, que está en esos niveles de frecuencia, y a partir de ahí siguen subiendo hasta que se llega a un estadio de espiritual donde trabajas, donde aprendes a manejar las emociones
y cuando manejas las emociones comienzas a vivir en el sentimiento, ¿no? Luego viene la conciencia lógica mental y esa conciencia lógica mental es lo que estamos aquí haciendo ahora, razonando sobre la existencia y tratando de poner las cosas en orden, entendernos a nosotros, entender el universo y a partir de ahí reconectar con la memoria humanidad, que es todo lo que hemos creado, toda nuestra historia, y recordar la memoria del origen. Pero imagínate que en nuestra memoria todos esos acontecimientos de la existencia se quedaran ahí grabados, pues serían demasiadas cosas que por lo tanto creo que a nivel físico no tenemos esa capacidad. Si ya en un día donde tenemos actividades, un seminario, pacientes, familia y tal, terminamos al fin de la tarde que la cabeza nos estalla. Imagínate que recordáramos toda la memoria humanidad y la memoria del origen y todo el trasegar de el ser energía que somos desde que apareció en el universo. Eso sería imposible, al menos en este plano físico, ¿no? Entonces ahí estamos con esa conciencia, luego nos pasamos a una conciencia de tipo espiritual que es una realidad superior, o sea, el ser superior a la materia, o sea, la mente, y esa mente tiene también unos estadios que en el mundo de las polaridades separadas está lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, como cada quien lo quiera ver, llamar y desde el punto de vista que lo quiera analizar, ¿no? Y esos estados de conciencia pues son superiores a lo que pertenece al mundo material de la física mecánica. Y luego aparecen el estado de conciencia cósmica, que sería regresar a la memoria del origen y conectar con la unidad y lo que se llamaría la iluminación o la oscuridad, que eso sería lo que investiga hoy desde la biofísica cuántica para tratar de entender la existencia y el ser energía que somos, que nunca desaparecerá bueno, comillas, que nunca desaparecerá del universo, ¿no? Desaparecerá cuando el universo desaparece. Bueno, Ramiro, con lo que acaba de decir, me puso a pensar. ¿Y será que sería conveniente no hablar de vidas pasadas? Porque vidas pasadas supone una línea de tiempo. Exacto. Y por lo que hemos visto de la física cuántica, lo que hemos visto de Albert Einstein, el tiempo... Dilo. Es relativo y el tiempo no es lineal. Entonces, nosotros en este plano, a nivel material, vivimos en un tiempo lineal que yo lo llamo la línea catastrófica, y luego el tiempo realmente es circular, no, es como una especie de resorte, alguien que me ayude. Sí, Me olvida yo te voy a ayudar la mientras palabra. te encuentra la palabra. Espiral. La espiral del tiempo. Entonces hablamos de la espiral del tiempo y en esa espiral del tiempo, en la medida que se aumentan las dimensiones, hay, por ejemplo, en lo que llamaríamos la quinta dimensión, desde la cuántica, hablaríamos de 5 líneas de tiempo distintas, que son espirales y no son catastróficas horizontales, ¿no? Entonces, es todo un misterio la vida, el universo, y lo que tenemos que estar es abiertos a leer, a conocer, a investigar y aportar pues todo lo que nos vamos encontrando. Yo siempre digo que la gente, todos los colegas que se dedican a la hipnosis y a todas estas ciencias espirituales y de avance, son las personas que deberían aportar muchísimas de todas estas experiencias para que en un futuro puedan entender cosas que hoy no entendemos nosotros. Me pusiste a pensar. Dejemos entonces de hablar de vidas pasadas y pongamos un término, vidas paralelas. Pero resulta que tú mencionaste la espiral
y vino a mi mente un disco de acetato long play de los que usábamos antes para la música, que en realidad es una espiral desde la parte exterior del disco hasta la parte central. ¿Y qué pasaba cuando la aguja ya estaba fallando? Se saltaba de una pista a otra o a otra. O sea que podíamos pasar en un salto discal, que sería un salto cuántico, pasamos de una pista de una canción a otra pista de otra canción. O sea que no hay canciones pasadas, sino canciones paralelas. Usted me puso a pensar. Por ahí vamos. Por ahí vamos en la vida. Por eso nuestro universo paralelo inmediato es el universo de los sueños, que nos hablaba Aurelio de que él soñaba cosas bonitas y se miraba al espejo y se decía que cómo entender aquello. Pues es que este es uno de nuestros universos más inmediatos. Mientras nuestro cuerpo físico duerme, nuestro ser energía está desarrollando también esas 8 horas, 4 o 5, desafortunadamente para aquellos que no pueden dormir, pocas horas de ese universo paralelo, y allí se manifiesta esos sentimientos. Hay estudios muy recientes y no, ya os pasaré el nombre de los investigadores que están haciendo un trabajo muy interesante sobre el estadio el estadio y los sueños, ¿no? Sobre ese universo paralelo y qué significa cierto tipo de sueños y compararlos con los estados de frecuencia y de energía del sujeto. Entonces, suena muy interesante, muy prometedores, explicativos a esos universos paralelos y a esas vidas paralelas. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajas con el tema de visión sin ojos? Pasas a universos o pasas a estados donde te encuentras contigo mismo que está en otro plano viviendo algo en el mismo en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, ni en la misma frecuencia, ni en la misma dimensión. Estamos en la dimensión de la Tierra o están en dimensiones superiores. Entonces, universo holográfico y todo eso hay que estudiarlo, entenderlo y bueno, ahí vamos. Estamos casi que llevamos medio siglo en ello y lo que falta. Sí, Así que hay que seguir. usted me tiene pensando. Me acordé del piano que tenía mi abuelo, cosa que no es cierto, es mentiras. Él tenía un piano donde los discos estos long play iban apilados uno detrás del otro. Y cuando el borrachito echaba una moneda, esa tambor giraba hasta que sacaba el disco y lo ponía a sonar. Pero mientras los discos estaban en el tambor, ¿qué tenemos ahí? Primero tenemos la espiral que tú mencionaste de cada disco, pero a la vez tenemos otras espirales paralelas de los discos que están encima o al lado, depende cómo ponga yo el tambor. Y entonces podemos pasar, como ocurría en ese piano de mi abuelo, pasar de una pista a otra del mismo disco, o podíamos pasar de una pista a otra de otro disco. Universos paralelos. Física cuántica. Y eso se dan en los estados de conciencia. Entonces, aquí en este mismo plano vivimos esos estados, el físico, el emocional, el mental, el espiritual y el cósmico. Claro, algunos nos quedamos solo en el físico o en el plano emocional, pero si los trabajamos podemos ir por todos esos 5 planos y adentrarnos, ¿no? Entrarnos ya en la parte mental y espiritual y cósmica, que es lo que hace, por ejemplo, Aurelio y todos los que practican y trabajan con hipnosis y llevan a otras personas a sanarse a través de la energía y de todo este tipo de comunicación que se da a nivel de diferentes estadios, diferentes... dígalo en alemán, dígalo en alemán. Subconsciente. No. Cuando dos partículas están en distintas estados de superposición. Ahora ya.
Entonces, cuando dos partículas están en estado de superposición, entonces ahí se dan todas estas comunicaciones. Y en la hipnosis se da mucho eso. Se da el estado de superposición y puedes estar en lugares distintos a la vez. Hay que practicar, o sea, no solo os quedéis haciendo la hipnosis al paciente y bueno, y curándole, sino que también busquéis gente con los que poder practicar todas estas historias. Practicar, ver, llevar al paciente a diferentes estadios y buscar indagar mucho sobre estas situaciones. Por ejemplo, llevarlos a estados de sueños. Yo suelo llevar a mis pacientes, oye, soñaste, vamos a recopilar los sueños que tuviste durante la semana anterior. Entonces, los llevas y les das el significado a todos esos sueños bajo la hipnosis. Hay que experimentar un poco, hay que soltaros un poco y comenzar a investigar y a trabajar con pacientes en esta parte del avance de los estados mentales, los estados de conciencia y emocionales, y también la parte espiritual y cósmica. Por ejemplo, llevar al paciente lo que serían los registros acásicos, que sería la memoria humanidad, es muy interesante. Pero llevarlos a la memoria del origen también sería mucho más interesante. Pero para eso, claro, el paciente tiene que ser, supongo, una persona emocionalmente muy bien hecha, ¿no? Muy estable. Bueno, Investigar, ahora, investigar y ya está. Leer e investigar mucho. sí, investigar para quitarnos toda la confusión que tenemos de hoy día. Muchísimas gracias por su compañía. El tema muy interesante, como todos los cafés. Gracias a ustedes, gracias maestro, gracias Ramiro, gracias. A Estamos vosotros, gracias. encontrándonos. Roberto estaba levantando la mano, pero ya muy tarde, Gracias. Roberto. Sí, muchas gracias. Nos encontramos en un par de días, en un par de semanas. Envíenme temas que le interesarían que tratáramos. Y repito, no estamos imponiendo ninguna creencia, No, solo no. estamos exponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias, maestro. Despidan al grupo. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches a Buenas todos. noches. Hasta luego, maestro Aurelio, Glorita. Hasta luego, un Gracias, abrazo a gracias a todos. todos. Me despido porque me voy con mi abuelo para unos universos paralelos. Cuídense. Gracias, cariño, desde Perú. Gracias. Bye. Gracias a Bien. ustedes. Y este es un tema para un segundo, para una Gracias. segunda. Hasta pronto. Sí, se queda pendiente el tema. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Domenico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía. Durante 4 semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp +52 984 214 1492. Nos veremos en el curso.